prácticamente la clase que nosotros vimos ayer era sobre cálculo integral. Entonces, como solo es teoría, el día de hoy, les voy a explicar un poquito más a los que todavía tienen dudas sobre esto. Recuerden que hoy era una clase participativa. Entonces, parte del punteo de la actividad de esta semana la vamos a dar ahorita durante la clase. Entonces, vamos a ver solo para terminar de explicar. ¿Ya se mira el contenido? Sí, profe. Bueno, miremos pues. Para poder saber qué es el cálculo integral, tenemos que ver a qué se refiere el cálculo integral. Ahora, el cálculo integral es un cálculo, valga la redundancia, donde intervienen todas las partes de la matemática. En este caso estoy hablando que interviene el álgebra, interviene la aritmética, interviene todo lo que tenga que ver con números. Y se agregan nuevas cosas como por ejemplo sumatorias. Aquí habíamos hablado que el cálculo integral nos ayuda para poder realizar ejercicios de aplicación que tengan que ver con áreas. Recuerden que el área es el área de alguna superficie, ya sea de una figura plana o el área de un volumen. Estamos hablando también de los volúmenes, pero no tanto de un volumen, no solamente de un volumen de un sólido, sino de volúmenes de revolución. ¿A qué me refiero con un volumen de revolución? ¿Qué es lo que pasaría si yo agarro mi teléfono y lo comienzo a girar? Al momento que lo gire tan rápido, ¿qué es lo que se va a formar? Se va a formar una especie de cilindro, ¿sí? Y eso es lo que tienen que ver. Otra cosa que tendrían que ver es que si yo tengo una parábola, y yo esta parábola, no se mira el marcador, espérenme, voy a cambiar el marcador. Tengo una parábola. Ahora sí se mira, ahora sí. Yo esta parábola la hago girar sobre un eje. ¿Qué es lo que pasaría con esto? La parábola ya no solamente queda así, sino que se formaría un sólido. ¿Sí? Un sólido de esta forma. A eso se le llaman sólidos de revolución, que en su momento los vamos a conocer. ¿Qué otra cosa nos sirve también para ver, calcular trabajo? Nos sirve para calcular velocidades, aceleraciones, entre muchas otras cosas. Por eso es que se le llama cálculo integral, porque integra una infinidad de teorías. Ahora, para poder entender el cálculo integral, existen diferentes tipos de cálculos o diferentes métodos. Entre los métodos podemos ver un método para hallar el área, que era lo que nosotros mirábamos el día de ayer. El área yo la puedo hallar colocando pequeños rectángulos que vayan conforme a la gráfica. Si nosotros miramos acá, la altura de este rectángulo va conforme a la curva. ¿Ya se fijaron? Aquí miren, la altura de este rectángulo está dada por el punto que aparece en este punto de acá. La altura del siguiente rectángulo está dada por el punto de aquí. Del otro está dada por este punto. Y si se dan cuenta, son puntos de la gráfica. La altura del otro está dado por el punto de acá. Entonces,
Dependiendo qué es lo que quieran, ustedes pueden hallar áreas. Pero si mientras más grandes sean los rectángulos, se desperdicia más espacio. ¿En dónde podemos ver ese espacio? Todo el espacio que tendría que ir aquí adentro, miren, se está desperdiciando. Tanto acá como acá. No se está aprovechando este espacio. Y tenemos espacios de más. ¿Como cuáles? Como este espacio está de más, miren. El otro estaría este de acá. Entonces, para poder eliminar todos estos espacios faltantes y espacios de más, lo que se hace es sacar rectángulos más cortos o más angostos, como lo que se mira en este de aquí. Cuando nosotros miramos que el punto ahora es acá y que la base ya es más pequeña, mientras que la base de este es una base más grande. Entonces, mientras más pequeña sea la base, más se puede aprovechar lo que nosotros tenemos en el área, hablando de un área. Si nos damos cuenta, aquí se desperdicia menos que todo lo que se desperdicia acá. Si los hacemos más pequeños todavía, se desperdicia menos, miren, acá. Y si aún así son más pequeños, entonces el área se va asemejando más a lo que nosotros. Entonces, apaguen su micrófono, porfa, chicos. Ahora, nosotros acá podemos ver modelos de sumatoria. ¿Por qué modelos de sumatoria? Porque entonces las áreas va a ser el área de un rectángulo más el área del otro, más del otro, más del otro. Y así sucesivamente hablando de áreas. Los modelos prácticamente tienen diferencias. Entre este caso, yo les puse algunos modelos solo para que ustedes vayan viendo diferencias de uno y otros. Pero todos son sumatorias, que es lo que significa este símbolo. Si ustedes se dan cuenta, el de arriba es una simple multiplicación de una base por una altura. Mientras que los de abajo ya estamos incluyendo conjuntos directamente. Y así sucesivamente están los modelos. Ahora, ¿qué es lo que yo quería llegar a con esto? Lo que yo quería llegar a todo esto es la clase de hoy, que es la tarea. Los ejemplos que se pueden utilizar para poder utilizar el cálculo integral son los siguientes. Estas son algunas de las aplicaciones. Y la tarea era que ustedes leyeran estas aplicaciones y que por medio de estas aplicaciones ustedes escogieran 3 de las cuales ustedes ya hayan utilizado en su vida diaria. Y eso es lo que yo voy a preguntar ahorita. Por ejemplo, Ashley ya me mandó su tarea y Ashley ya escogió 3 de estos, pero lo vamos a calificar durante la clase. Entonces, vamos a empezar con el primero que me aparece en la lista aquí de conectados, que en este caso es Byron. Byron, ¿me entendiste qué es lo que de qué es lo que se trata el cálculo integral ahora? Ahora sí, profe. Bueno, ahora, según las aplicaciones que están acá, ¿en dónde has utilizado cálculo integral sin que te has dado cuenta? En la 10 tal vez, la de obtener velocidades y aceleraciones de móviles, ¿no? Recuerden que son 3 y esas 3 me las tienen que explicar porque era un análisis. Ahora, ¿cómo es que has utilizado el cálculo integral sin que te has dado cuenta? Por medio de velocidades y aceleraciones.
¿En dónde lo utilizaste? ¿O cómo lo utilizaste? Por el... Cuando he manejado carro, profe, no sé si sea eso. Cuando has manejado carro. Ahora, ¿cómo te has dado cuenta de que se aumenta o se disminuye la velocidad? Cuando se pisa el acelerador, profe, y después se pisa Cuando el se freno. pisa el acelerador. ¿Qué es lo que comienza a hacer el carro? A aumentar de velocidad periódicamente. ¿Sí? Ahí Sí, profe. estamos bien. Eso es lo que yo quería llegar con ustedes. Entonces, Byron, ahí estamos. Vamos con el siguiente de la lista. Jennifer. A ver, Jennifer, de las aplicaciones que están acá, de las que yo nombré acá, ¿cuáles has utilizado en tu vida diaria? ¿Y cómo es que la has utilizado sin que te hayas dado cuenta que ha sido cálculo integral? Profe, he utilizado la 9, 9. calcular el trabajo Calcular el realizado de trabajo mover. recorrido para mover un objeto. Ahora, ¿cómo la has utilizado? ¿En dónde la utilizaste? Oh, pues aquí en mi casa, profe, cuando movemos un mueble de un lado a otro, podría ser. Cuando se mueve un mueble de un lado a otro. Ajá, Si ustedes se dan cuenta, para mover un mueble, no nada más es de empujarlo para que no se dañe. Algunas veces hay que levantarlo un poco y empujarlo. Ahora, ah, recordémonos que el procedimiento o la fórmula de trabajo nos dice que trabajo es igual a fuerza por distancia. ¿Sí? Ahí estamos, Jennifer. Cuando mueves un mueble es cuando tú comienzas a aplicar el cálculo integral. Vamos con el siguiente que me aparezca conectado. Ochoa, ¿en dónde has utilizado alguna de las aplicaciones de cálculo integral? Yo creo que en la 10 también, profe. Cuando manejas carro. ¿Qué es lo que has Sí, notado? carro o moto. Este caso dejémoslo en moto porque carro ya está. Sí. ¿Qué es lo que has notado cuando manejas moto? Pues, por ejemplo, cuando voy saliendo, pongo la primera y empiezo a acelerar, entonces ahí empieza a surgir velocidad. Aumentar la Depende de las velocidad. velocidades que le ponga a la moto. Entonces, depende de las velocidades, así vas a ir aumentando la velocidad, ¿verdad? Sí. ¿Será que aceleras y llegas más o menos a unos 20 kilómetros por hora cuando cambias de velocidad de primera a segunda, o tal vez menos? Así es, así es. ¿Qué es lo que pasa cuando cambias de primera a segunda? ¿Se mantiene la velocidad o sigues aumentando? Depende de la aceleración. Depende de la aceleración. En este caso, vamos a utilizar aceleración con un método físico. Depende si aumentas o no aumentas la velocidad. Ahora, ¿a qué nos referimos esto? Cuando jalas el acelerador, puede que aumente, pero si solamente mantienes el acelerador en cierto punto, la velocidad también se mantiene, ¿verdad? Se mantiene constante. Sí, va a ser estable. Bueno, sigamos con alguien más de la lista. Tratemos de escoger aplicaciones diferentes a las que han dicho sus compañeros. Ashley, ¿en dónde has utilizado el cálculo integral? En la mayoría del área de... En cálculo de área, me dijiste, ¿verdad? Ajá, la Sin primera. que ustedes se den cuenta, ustedes han utilizado el cálculo integral durante toda su vida. Cuando comenzaron a calcular áreas en primaria, cuando lo hicieron otra vez en básico y posiblemente lo hicieron el año pasado, también estuvieron utilizando el cálculo integral en la determinación de las áreas. A ver, ahorita va a ver quién otro está conectado. En este caso, Heidi. A ver, Heidi, ¿dónde has utilizado el cálculo integral?
En la 11, profe, el conocer el superávit del consumidor. Conocer el superávit del consumidor. Ahora, cuando estamos hablando de la 11, estamos hablando de dinero, ¿verdad? Ujú. A ver, Heidi, ¿qué experiencia has tenido con esto? Pues yo fui a trabajar y ya, en una farmacia y pues manejé dinero, allí puse, así pude manejar el dinero, o sea, lo que salía tenía que apuntarlo y su precio, así, sacar todo así y dar la Ahí cuenta estamos, al dueño. ahí estamos. Ahora, ¿por qué? Porque tú no le ibas a entregar, mire, yo vendí esto, vendí aquello, sino tú le ibas a decir, vendí tanto dinero durante el día, Ujú. ¿sí? Tú le dabas un total. Sí, Ya después les explico por qué es que estoy haciendo así. Entonces, Heidi lo hizo con el superávit. Miremos quién otro está conectado. Juan Marcos, ¿en dónde has utilizado el cálculo integral? En la número 12, profe. 12. Determinar el flujo sanguíneo. Ahora, ¿tú, Juan Marcos, puedes medir la presión de una persona? Sí, profe. Sí puedes medir la presión de una persona. Ahora, ¿cómo se hace esto? La presión es prácticamente una, ¿cómo se le llama esto? Es un modelo matemático que se utiliza en la física, que es cierta fuerza aplicada en cierta área. Cuando nosotros miramos la presión sanguínea o el flujo sanguíneo, nosotros utilizamos un medidor que se llama esfigmomanómetro, ¿verdad? Y ese es lo que nos está diciendo cuánta sangre o con qué fuerza pasa la sangre dentro de las venas. Ahí estamos, Juan Marcos. Ahora, con todo lo que ustedes han explicado ahorita, yo no sé si hay alguien más que no he mencionado. Recuérdense que ahorita es por puntos. 4, 6 se conectaron nada más. 6, sí, pues ahí estamos. 6 nada más de los 12 que son ustedes. Ya que tenemos esto, voy a comenzar a determinar algo. Voy a cancelar, solo voy a conectar la cámara, que no la he conectado. Bueno, la otra cámara. Para poder explicarles algo. Ups. Solo la voy a colocar. Permítame un momentito. Ahora sí. Dígame si aparezco con la otra cámara. Ya. Entonces, ¿cómo aplicamos nosotros el cálculo integral según lo que ustedes han dicho? Ya les dije que el cálculo integral prácticamente se mira por pequeñas situaciones. Ahora, voy a hablar directamente sobre el área de un objeto. Si yo tengo un triángulo, yo sé que hay una fórmula de un triángulo. ¿Cuál sería la fórmula del triángulo? El área es igual a 1/2 de base por altura. ¿Sí? Solo esto no necesariamente se lo tienen que aprender ahorita. Solo es para demostrarles cómo es que se trabaja. Si yo miro un cálculo integral, ya me voy a enfocar directamente en una gráfica. Lo voy a componer. En una gráfica. Por lo tanto, esta gráfica, donde está la X, está la Y, ya nos vamos a enfocar en las funciones. Por eso era necesario que ustedes conocieran todas las funciones antes de este tema. ¿Por qué? Si yo miro esta función,
¿Esta función a qué se parece? A una recta. ¿Sí? Y yo quiero saber cuál es el área que está en este triángulo que voy a dibujar acá. Este triángulo que está en esta forma. Ahora, ¿cuál sería la altura de este triángulo? Ustedes a simple vista me van a decir, lo que está de aquí para acá. Solo que en el cálculo integral, la altura es igual a la función de la gráfica, ¿sí? Y la base van a ser los pequeños rectángulos que aparecen. En este caso, si a mí se me ocurre dividir esto en pequeños rectángulos, los rectángulos van a quedar acá. ¿Sí? Los rectángulos quedarían en esta parte de acá. ¿Cómo lo voy a hacer? Tendría que medir el espacio que estaría en esta X. A esta le llamaría X1, a esta le llamaría X2. La voy a hacer más grande porque no creo que lo logren ver. A esta parte X1, a esta parte X2, a esta X3, a esta X4 y a esta parte X5. ¿Cuántos pequeños rectángulos tengo? 1, 2, 3, 4, 5 con el que está acá. 5 rectángulos. ¿Cómo puedo encontrar entonces las áreas? Yo sé que este es el área de un triángulo, pero el área de un rectángulo, yo sé que es base por altura. ¿Cuál sería la altura ahorita si lo hago de esta forma? Sería f de x por x1. Ahora, ¿cuánto sería ese x1? Supongamos que cada uno de estos tiene 1 centímetro. Esto mediría 1, esto mediría 1, esto 1, esto 1 y esto 1. Y así sucesivamente. ¿Cuál sería la altura? Suponiendo que la f de x es igual a menos 2x más, vamos a ver, si aquí tiene 5, más 8, pongamos. ¿Qué es lo que harían ustedes ahí? ¿De dónde a dónde está la f de x acá? Está en 0, el f de 0. Entonces, la primer área sería área igual a f de 0 por, ¿cuánto es el ancho de cada rectángulo? 1. Esa sería el área 1. El área 2 sería, ahora ya no está en 1, ya no está en 0, sino está en 1. F de 1 por 1. ¿Por qué por 1? Porque es el mismo ancho que está acá. Y así sucesivamente el área 3 sería igual a f de 2 por 1. El área 4, f de 3 por 1 y así sucesivamente. ¿Qué hacemos después? La sumatoria de las áreas. Por lo tanto, el área nos queda como sumatoria de áreas. Y a eso es a lo que se refiere el cálculo integral.
¿Qué pasaría si en lugar de que las áreas sean de 1, los valores fueran más pequeños? No estaría separándose de 1 en 1, sino que se estaría separando de medio en medio. Acá, más pequeño el rectángulo. Estas crestas desaparecen. Y ahora ya viene aquí en esta parte. Acá. Y si se dan cuenta, ahora las mediciones son más pequeñas. Todo lo que sobra aquí es más pequeño. ¿Con qué fin se hace eso? De que todo lo que sobre acá se vaya disminuyendo. Ahora, ¿qué es lo que hace el cálculo integral? El cálculo integral hace que este espacio que está acá sea mínimo o que tienda a 0. Y es lo que pasa con un cuaderno o con un libro. ¿Cómo hallaría yo el volumen de esto? El volumen de esto lo hallaría como el volumen de esta hoja más el de esta hoja y así sucesivamente, hoja por hoja. ¿Cuántas hojas son? Según el libro, la gran. No tiene hojas, no tiene número de hojas usted. Así tiene. Son 895 hojas. Aquí miren. Quiere decir que son 895 volúmenes los que se suman acá para hallar el volumen de algo de esto. Y lo mismo pasa con los sólidos de revolución que se les llama. Cuando miramos un sólido de revolución, ya les había dibujado yo acá una parábola, la voy a volver a dibujar. Tengo una parábola. Si yo hago que gire la parábola, se forma una especie de trompo, ¿sí? ¿Cómo vamos a hallar nosotros el volumen de esto como sólido de revolución? Por medio de discos. El tamaño del primer disco que tendría esta altura. El tamaño del siguiente disco que tendría esta altura. Y así sucesivamente, como que rodajamos el sólido. Y cada uno de estos discos nosotros lo sumaríamos. Entonces sería volumen 1, volumen 2, un volumen 3, y así sucesivamente hasta tener todos los volúmenes. Por eso es de que hay una notación entonces que se llama sumatoria de i igual a 0 hasta n. Y esto es lo que nosotros utilizamos para hallar o para determinar ya sea áreas, volúmenes y todo lo que viene referente a esto. Si nosotros nos pasamos a lo que ustedes habían hablado de la velocidad, yo sé que la velocidad es un cambio de espacio respecto del tiempo, que eso es lo que es el principio de movimiento en física, ¿se recuerdan? Si yo sé que la velocidad es igual a un cambio de distancia respecto a un cambio de tiempo, yo puedo encontrar esto. ¿Cómo lo podría hacer? Cuando el tiempo esté tendiendo a 0, o sea, pequeños cambios con el tiempo. Y esto lo que nos va a hacer es de que nosotros podamos encontrar una velocidad instantánea.
Por eso es que la velocidad instantánea ya cambia la notación como una derivada de espacio respecto a una derivada de tiempo. Esta derivada de tiempo es igual cuando el cambio del tiempo está tendiendo a cero. Esto por el momento puede que no me lo comprendan al 100%, pero cuando la otra semana nosotros comencemos a ver qué es un límite, nosotros ya vamos a poder entender estas terminologías, ¿sí? Entonces, ya que ya no hay nadie más, espero que me manden su tarea para poder calificarla. Ashley, tú ya me mandaste tu tarea. Juan Marcos, tú no me la has mandado todavía, ¿verdad? Juan Marcos. Creo que está teniendo problemas ahí con el internet. Entonces, háganme un favor. Mándenme la tarea en el transcurso de la tarde para que yo se las pueda calificar y puedan completar el punteo que comenzaron a tener en la participación dentro de la clase del día de hoy. Si ya no hay ninguna otra duda sobre esto, podemos dejar la clase hasta ahí y nos vemos mañana a las 10:30 con los de computación, que nos toca química, y a las 11:30 con los chicos de biológicas, que nos toca física 2. ¿Ya no hay ninguna otra duda respecto a esto? No, profe. De lo que Bueno. hice ahorita, sí. Sí, Ah, sí, pero de lo que lo que hice ahorita, con la clase de la siguiente semana, ya se les va a despejar todo esto. Ahora, ¿por qué? Porque en este momento el cálculo integral no solamente es una clase, sino que son varios temas para poder comprender todo lo que se está haciendo. Entonces, ahorita puse notaciones que a ustedes ahorita se les hacen muy extrañas. Por eso es que ahorita solo es teoría. El lunes de la otra semana ya van a poder comprender a qué se refiere un límite. O esta notación que está aquí, miren. Pero para eso necesitan aprenderse más conceptos, que estos conceptos se tienen que aprender con el tiempo, no solamente de enseñárselos en una sola clase, sino de clase en clase. Estas dos clases de esta semana son prácticamente solo una introducción para que ustedes sepan qué es lo que vamos a hacer durante este bloque. Ahora sí. ¿Alguna otra duda sobre esto? Byron, Jennifer. No, profe. Va. Entonces dejémosla ahí, chicos. No se les va a olvidar mandarme su tarea. Y nos vemos mañana para la clase de química con los de computación y para la clase de física con los de biológica. Que Dios los bendiga, Va, profe. chicos. Bueno, adiós, profe. Nos vemos, profe. Feliz día. Gracias, igualmente.